Hola, vamos a seguir con la segunda clase de microbiología. Recordar siempre los contenidos que entran en selectividad y vamos a intentar ceñirnos más o menos a esos contenidos. Bueno, el último día nos quedamos con el inicio del estudio de las bacterias. Vamos a intentar ir rápidamente con las bacterias porque, como sabéis, ya las estudiamos en la biología celular. Recordamos, las bacterias entrarían dentro de la categoría de microorganismos que tienen estructura celular, por supuesto, y que pertenecen al reino de los Monera, dentro de la categoría de células procariotas. La estructura de una célula procariota es muy sencilla. Una célula que puede tener una cápsula exterior que siempre tiene una pared celular, donde uno de los componentes es siempre el péptido glucano, una membrana plasmática y en el interior el citoplasma, que carece de orgánulos diferenciados excepto los ribosomas. El ADN es un ADN circular muy sencillo y puede tener pequeños fragmentos de ADN que denominamos plásmidos o episomas. Bien, las bacterias tienen un metabolismo extremadamente variado. Todos los tipos de metabolismo que conocemos pueden estar presentes en alguna bacteria. Respecto a la obtención de carbono y energía, pueden ser bacterias quimioheterótrofas, quimioautótrofas, fotoautótrofas y fotoheterótrofas. Y respecto al uso del oxígeno, hay bacterias que son aerobias, el aceptor final de electrones es el oxígeno. Hay bacterias que son anaerobias facultativas, es decir, pueden utilizar el oxígeno o pueden seguir funcionando en ausencia de oxígeno. Y anaerobias estrictas, que nunca utilizan el oxígeno. Incluso para muchas de ellas el oxígeno es tóxico. Pueden usar entonces otros aceptores de electrones inorgánicos, reduciendo, por ejemplo, el sulfato a sulfuro, los nitratos a nitritos, los nitritos a nitrógeno o el CO2 reduciéndolo hasta metano. Hay algunos mecanismos de intercambio genético en las bacterias que sí que me interesa explicar, aunque sea brevemente, porque son mecanismos que solamente las tienen las bacterias y que permiten que haya un trasvase de genes de unas bacterias a otras, incluso aunque no sean de la misma especie. Eso significa que la barrera de especie en las bacterias no está definida como en el resto de los organismos eucariotas, donde los mecanismos de intercambio genético están exclusivamente dentro de la propia especie. En las bacterias, la reproducción suele ser un mecanismo sencillo de fisión binaria, pero, como digo, existen otros mecanismos de intercambio genético, que son la conjugación, la transformación y la transducción. En la conjugación, dos bacterias se ponen en contacto físicamente a través de un canal citoplasmático y una de ellas, que sería la bacteria donante, traspasa algunos fragmentos de ADN a la otra bacteria, que sería la bacteria receptora. Normalmente esos fragmentos de ADN suelen corresponder a plásmidos. Por lo tanto, la bacteria donante transferiría un plásmido a la bacteria receptora. Y la bacteria receptora, por lo tanto, adquiere genes nuevos para ella y que le capacitan para nuevas propiedades y nuevas funciones. En la transformación, lo que ocurre es que una bacteria directamente puede incorporar fragmentos de ADN que hay en el exterior, en el ambiente que la rodea. Esos fragmentos de ADN pueden proceder de otras bacterias, fragmentos de ADN rotos de bacterias que han sido descompuestas.
Y finalmente, en la transducción, una bacteria puede incorporar fragmentos de ADN, pero a través de un intermediario que sería un virus. Un virus que ataca a bacterias, que por lo tanto denominamos como virus bacteriófagos o simplemente fagos. Cuando un virus ataca a una bacteria, puede incorporar en su genoma pequeños trozos del genoma bacteriano. Esas bacterias que habrían adquirido pequeños fragmentos de genoma bacteriano, cuando atacan a otra bacteria, le introducen esos fragmentos de ADN y pueden quedar incorporados en el ADN de la bacteria hospedadora, de la bacteria infectada por el virus. Por lo tanto, repito, conjugación, un mecanismo de intercambio directo entre dos bacterias que se unen físicamente, transformación, un mecanismo de incorporación de ADN desde el ambiente exterior, y transducción, un mecanismo de incorporación de ADN transmitido a través de virus. Bueno, las bacterias tienen también un alto interés en procesos industriales, gracias a sus propiedades para realizar fermentaciones y otros tipos de procesos. Las fermentaciones, por ejemplo, nos permiten la obtención de determinados tipos de alimentos, como productos lácteos, gracias a las bacterias Lactobacillus, o productos derivados de la fermentación alcohólica, pero en este caso recordemos que la fermentación alcohólica se realiza mediante levaduras, mediante hongos como el Saccharomyces, una levadura que es un hongo, no una bacteria, pero estarían dentro de procesos industriales obtenidos mediante microorganismos. También es importante insistir en que un hito fundamental en la historia de la medicina y de la producción de alimentos duraderos es el desarrollo de los mecanismos de esterilización. La esterilización marca un paso muy importante en la medicina, puesto que antes de saber que existían microorganismos que infectaban las heridas, los instrumentos quirúrgicos, etc., muchos enfermos morían no por las enfermedades propiamente dichas o por la cirugía que se realizaba sobre ellos, sino por la infección durante la manipulación de los enfermos por las propias manos de los médicos o los cirujanos que estaban impregnadas de microorganismos, o por instrumentos quirúrgicos que por supuesto no se habían esterilizado porque no se sabía que esos instrumentos podían ser el vehículo de una infección. En cuanto a la esterilización en la industria alimentaria, pues es muy importante porque gracias a ello se han eliminado gran parte de las infecciones alimentarias, gracias a la esterilización de los alimentos. Y por supuesto la industria alimentaria utiliza los mecanismos de esterilización para poder obtener productos que se conservan durante mucho más tiempo y en condiciones seguras. Los mecanismos de esterilización que utilizamos actualmente se deben fundamentalmente a los estudios de Pasteur. Los mecanismos que se utilizan actualmente en general son derivados de la técnica de pasteurización que debemos a Pasteur. También se obtienen a partir de bacterias, bien directamente de bacterias que realizan un proceso determinado que nos interesa, o bacterias que hemos modificado genéticamente para que realicen esos procesos de forma más eficiente. Obtenemos muchos productos farmacéuticos como antibióticos, hormonas o interferón. En la industria química se obtienen diferentes tipos de enzimas, pigmentos o bioplásticos. Y la bioremediación es un mecanismo de utilización de organismos vivos para la limpieza y descontaminación de medios contaminados, como pueden ser aguas residuales
contaminación por hidrocarburos, como en el caso de las mareas negras, recuperación de suelos contaminados, etc. Aquí las bacterias nos ofrecen muchísimas posibilidades porque son capaces de utilizar esos productos contaminantes como sustratos para su propio metabolismo y transformarlos en otros productos que no son peligrosos. Bueno, pasemos entonces a los virus. Vamos a hacer una introducción a los virus en esta clase y entraremos con más profundidad en la clase siguiente en toda la complejidad de estas entidades que, como hemos dicho, no son seres vivos en el sentido estricto, pero tienen una enorme relación con los seres vivos celulares y necesitamos conocerlos muy bien para poder luchar contra las enfermedades que producen los virus, ya que, recordemos, los virus son siempre parásitos obligados, es decir, sus características y su expansión depende únicamente de su capacidad para infectar organismos celulares y en ese proceso lo que hacen es producir enfermedades, destrucción de células. Bueno, veamos un poquito solo la clasificación, cómo clasificamos los virus, que depende de su estructura y composición y de sus procesos de reproducción. En cuanto a la estructura y composición de los virus los podemos clasificar dependiendo de cuál es la molécula en la cual está contenido su genoma. En los organismos celulares el genoma está siempre contenido en unas moléculas de ADN de doble cadena, ADN bicatenario. Sin embargo, en los virus existen todas las posibilidades que nos podamos imaginar. Existen virus cuyo genoma está contenido en ADN de doble cadena, igual que en los organismos celulares, pero también existen virus con ADN de una sola cadena. Otros virus contienen el ADN en una molécula de ARN que también puede ser de doble cadena o de cadena sencilla, unicatenaria. Los virus están compuestos entonces por un genoma, ya hemos visto diferentes composiciones de ese genoma, y a su alrededor hay una cápsida, una especie de cubierta hecha de proteínas. Dependiendo de cómo es la forma de esa cápsida, tendríamos virus con cápsida helicoidal. Tenemos aquí un ejemplo. Los virus vegetales, es decir, los virus que atacan a diferentes especies de plantas, tienen cápsida helicoidal. Estaría formada por una serie de unidades proteicas, los capsómeros, que están formando una estructura helicoidal en cuyo interior se enrolla también en forma de hélice el genoma. Tendríamos virus de cápsida poliédrica, es decir, una cápsida como la que tenemos aquí, que tiene una forma geométrica poliédrica, normalmente en forma de icosaedro. Los capsómeros serían unidades proteicas que van formando las caras de ese poliedro y pueden tener una serie de proteínas en forma de espículas o espinas que sobresalen de la cápsida poliédrica.